¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de conversación del programa Utalca Sustentable. En esta oportunidad tenemos una entrevista bastante necesaria y bueno, con mucho contenido para el día de hoy. Tenemos de invitados a Pablo Sepúlveda, el Seremi de Medio Ambiente de la región del Maule. Muy buenos días, Pablo, y muchas gracias por la invitación. Hola Pablo, gracias a ti por la invitación y obviamente un abrazo a toda la gente que nos ve por las redes sociales. Pablo, para comenzar me gustaría que nos contaras un poco, estamos todos, ¿cierto?, en este contexto bastante reestructurando nuestro día a día, ¿cierto? Me gustaría saber cómo ha funcionado, qué es lo que ha pasado dentro de las labores cotidianas de la Seremía y cómo lo han abordado este escenario de confinamiento. Bueno, obviamente la situación del coronavirus nos afecta a nosotros en la ciudad, en Talca, en la región, en el país y obviamente en el mundo. Es una situación también que nos ha convocado a todos a hacer una reestructuración, como tú bien dices, de todas nuestras labores. Particularmente nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente, una buena parte de nuestros funcionarios están haciendo teletrabajo, pero la mayoría también sigue cumpliendo sus funciones de gabinete básicamente. Y nosotros, en la Seremía de la región del Maule, mantenemos abiertas nuestras puertas todavía con un grupo pequeño de funcionarios que le vamos dando continuidad al servicio. Ahora, hay que tomar en consideración que la situación del coronavirus también impone desafíos importantes para temas ambientales que son relevantes y por lo tanto, y por lo mismo, nosotros hemos querido seguir desarrollando nuestras funciones y esperamos también que esta situación que nos ha puesto el coronavirus ya termine ojalá, dentro de los próximos 3 o 4 meses, que nos pueda permitir volver un poco a la normalidad de nuestra operación regular. Bueno, exactamente eso es lo que queremos conversar el día de hoy. Hay hartos temas que, como dices tú, tienen una relación directa con el tema medioambiental. Así que, bueno, el día de hoy vamos a conversar algunos aspectos sobre la contaminación ambiental, cómo eso afecta al COVID, el plan de descontaminación atmosférica que existe en la región. Vamos a conversar también sobre temas sobre sequía, sobre agua, sobre la gestión de residuos, que es un tema que le preocupa a la gran parte de la población, y sobre aspectos de la contingencia y cómo pensamos quizás abordar a un nuevo futuro, ¿cierto?, a partir de esta contingencia. Bueno, en primer tema quizás sería bueno comenzar con algo muy importante para los ciudadanos chilenos, que es, y sobre todo en la región del Maule, que es la contaminación atmosférica. Ha sido destacado como un problema ya hace más de 4 o 5 años como uno de los más destacados a nivel nacional en preocupación. Y eso en el contexto del día de hoy, que nos encontramos bajo este escenario de coronavirus, además se suma a estudios, por ejemplo, me imagino que has escuchado este estudio de los investigadores de Harvard que han encontrado que el aumento en 1 microgramo por metro cúbico de material particulado M2,5, ¿cierto?, está asociado al aumento de un 15% a la tasa de mortalidad del COVID-19, un dato no menor. Por eso la relevancia de tocar este tema, sobre todo en este periodo que estamos entrando de invierno. ¿Cuál es la principal causa de la contaminación atmosférica de la salud, Pablo? Bueno, primero partir diciéndote que efectivamente el principal problema del centro-sur de Chile, el principal problema ambiental del centro-sur de Chile es la contaminación atmosférica, y la principal causa de la contaminación atmosférica en nuestras ciudades, desde O'Higgins hasta Magallanes, es básicamente el uso de leña en la calefacción domiciliaria. Es súper relevante y ya hay, como bien tú dices, hay investigación no tan solo de Harvard, sino que de varias otras universidades que están haciendo esa vinculación, y particularmente este año, donde estamos frente a la pandemia, es relevante también dimensionarlo desde una perspectiva sanitaria. Yo siempre lo he mencionado de esa forma. La contaminación atmosférica no es un problema netamente ambiental, es un problema de salud pública. Fíjate, Pablo, que al año
mueren en Chile cerca de 4.000 personas por enfermedades respiratorias. Y la mala calidad del aire es un precursor de enfermedades respiratorias. ¿Y cómo vinculamos? Porque nosotros lo estamos vinculando. De hecho, estamos un poco tiempo más armando una mesa COVID calidad del aire en la región del Maule. Lo vinculamos porque efectivamente, una vez que ya la ciencia nos está dando luces de que existe una vinculación directa entre la mala calidad del aire y la propagación del COVID o la mortalidad del COVID, también nosotros hacemos la referencia más práctica y más clara, más concreta hoy día en el país, es que en la medida que tengamos mayores enfermos, mayor cantidad de enfermos por enfermedades respiratorias, en este invierno particularmente, eventualmente podríamos saturar los centros hospitalarios, y que es lo que nosotros no queremos. Queremos que los centros hospitalarios estén abocados exclusivamente a enfrentar la pandemia del coronavirus y evitar así el contagio de más personas. En ese sentido, Pablo, una recomendación a la gente que ve el programa: ¿cuál es el tipo de calefacción que ustedes como Seremía recomiendan, o el tipo de leña más específicamente que puedan abastecerse los ciudadanos? Bueno, mira, comentarte que en términos de número, es algo que nosotros evaluamos constantemente, año a año. Hacemos algo que le llamamos el inventario de emisiones. A través del inventario de emisiones, que es un estudio que se desarrolla a nivel de regiones, nosotros podemos saber cuál es la participación de diferentes actores dentro de la contaminación atmosférica. Particularmente para nuestras ciudades, en Talca, en Curicó el 60%, en Talca el 73% de la contaminación atmosférica es producto del uso de leña en la calefacción domiciliaria. Por lo tanto, la primera recomendación que nosotros hacemos es a quienes puedan hacerlo, evidentemente, cambiar sus sistemas de calefacción por equipos más eficientes y menos contaminantes, que eventualmente utilicen también otros tipos de combustible. A quienes no puedan hacer ese recambio de manera particular con sus propios recursos, también que esperen a los programas de recambio de calefactores que nosotros año a año implementamos en las comunas de Talca, Curicó, Cauquenes, Linares, en varias de Curicó. En Curicó hablamos del Valle de Curicó, hablamos de Teno, Sagrada Familia, Romeral, Molina, y obviamente Curicó y Rauco, perdón. Entonces, esas son las dos recomendaciones más importantes. Y hay otras recomendaciones que tienen que ver con el uso propio del equipo, quien no tiene otra oportunidad de ocupar otro medio de calefacción que no sea la leña, que además la leña es un medio de calefacción histórico en nuestras regiones. Primero, que hagan mantención a sus equipos de calefacción. Todavía no entramos en el invierno más crudo. Por lo tanto, la mantención a los equipos de calefacción también disminuye la contaminación intradomiciliaria. Y por otro lado, también que se hagan prácticas que son súper sencillas, como prender el equipo de calefacción, evitar el uso de, por ejemplo, parafina o combustible en el proceso de prendido de los equipos de calefacción, evitar algo que es súper usual, y tú debes conocerlo. Es súper recurrente que en las casas se dejen 2 o 3 palitos en la noche metidos en el calefactor para que al día siguiente haya brasa. La verdad es que eso es súper poco eficiente, y fíjate que nosotros, como monitoreamos día a día la condición de calidad del aire, nos percatamos que hay 2 pics que son súper marcados. Uno a las 7 de la tarde, que coincide con el horario de regreso de la gente a sus casas, y otro cerca a las 12 o 1 de la mañana. Y eso es básicamente porque la gente a esa hora se está acostando, pero deja 1 o 2 palitos metidos en el calefactor, y eso básicamente lo que hace por las 3 primeras horas es ahogarse y secar básicamente la leña que está húmeda, para después generar la combustión efectivamente. Pero es una muy mala práctica, y que además genera mucho material particulado. Claro, es bastante ineficiente, como dices tú. Y también la leña húmeda, ¿cierto? Entonces, sabemos que entendemos que hay leña seca que se está certificando. Si nos podrías contar un poco de eso también. Muy bien, tú dices, Pablo, hay una diferencia. Nosotros, y quiero dejarlo muy en claro, los planes de descontaminación no prohíben la leña. Mucha gente nos ha preguntado por qué nosotros queremos prohibir la leña. La verdad es que no. Los planes de descontaminación lo que prohíben es la emisión de humos visibles desde una vivienda. Ahora,
¿Cómo se evita emitir humo visible? Utilizando leña seca y certificada eventualmente. Cuando tú utilizas leña con porcentaje bajo el 25%, cuando utilizas leña con porcentaje inferior al 25% de humedad, logras una combustión más eficiente de ese combustible. Por lo tanto, la recomendación también es justamente a buscar los proveedores. Nosotros tenemos nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales aparece mensualmente un indicador y un registro de todos los comercializadores formales de leña que hay en las ciudades donde tenemos planes de descontaminación, y eso se puede buscar en la página www.calefactores.gov.cl. Allí está toda la información, y además está la información de calidad del aire diaria que tenemos disponible para todos nuestros vecinos. Y aquellas personas que quisieran estar dentro del registro y que son vendedores de leña, ¿cómo podrían entrar a ese registro? Se pueden contactar directamente con nosotros, o con la Superintendencia del Medio Ambiente, o con nuestra oficina directamente para poder ingresar a ese registro, eventualmente, y obviamente se le van a pedir los antecedentes que tiene del comercio regular de esa leña. Lo importante de esto también, y tiene que ver, se vincula también con el resguardo y la conservación de la biodiversidad. Obviamente la leña que se comercializa en lugares regulares proviene de campos con planes de manejo, que además no es básicamente leña que está plantada, deforestada para tal fin, no corresponde a bosque nativo, y está eso certificado por CONAF también. Ya, es todo un proceso de regulación, desde la producción hasta la distribución. Claro, Perfecto. desde la producción, comercialización y distribución logística. Y eso todavía está fiscalizado también. Una de las materias de los planes de descontaminación también es fiscalizar los humos visibles, pero por otro lado también fiscalizamos las fuentes industriales, se fiscaliza el comercio de la leña, se fiscaliza algo que la gente tal vez no sabe, pero los planes de descontaminación también elevan los estándares de las viviendas, de construcción de las viviendas, y elevan incluso los estándares de la obtención de los permisos de circulación en las plantas de tratamiento. En las plantas de revisión técnica, algo que en general la gente no lo conoce, pero sí, efectivamente, cuando tú tienes un plan de descontaminación, se elevan esos estándares. Bueno, eso justamente era lo próximo que quería conversar, porque este año es ya el cuarto año consecutivo que se implementa el plan de descontaminación atmosférica en nuestra ciudad de Talca, del Maule, y también por primera vez tengo entendido que en la zona del Maule Norte, en Curicó. Si nos pudieras comentar eso específicamente, qué es todo lo que contempla, porque ya vemos que nos contaba recién esto de las plantas de revisión técnica, me imagino con los humos, con la liberación de gases que tienen los automóviles, con los humos visibles, la certificación de leña. ¿Cuál es el alcance que tiene un plan de descontaminación atmosférica y cuál es la importancia que tiene como meta prioritaria para la Seremía? Mira, básicamente los planes de descontaminación son instrumentos de gestión ambiental que buscan reducir los índices de contaminación atmosférica a niveles tolerables dentro de la norma chilena de calidad del aire. Eso es el concepto muy general. Y particularmente en la región del Maule, nosotros desde el año 2016 ya tenemos un plan de descontaminación para Talca y Maule, para ambas comunas. El año 2019, el 20 de diciembre del 2019, lanzamos el plan de descontaminación para el Valle de Curicó, que como te decía antes, las comunas de Rauco, Teno, Romeral, Sagrada Familia, Molina y Curicó, y estamos prontos a iniciar ya el trabajo, la segunda etapa del trabajo para la concreción de un solo plan de descontaminación para todo el Valle Central de la región del Maule. Porque fíjate que muchas veces desde Linares nos llaman y nos dicen, oye, ¿por qué nosotros no tenemos plan de descontaminación? Y San Javier es lo mismo. Entonces, la realidad que tenemos en Talca y Maule no es distinta a la realidad que hay en San Clemente, que hay en Pelarco, que hay en Río Claro, que hay en Parral y en Linares. Por lo tanto, lo que pretendemos nosotros a mediano plazo, esto no es inmediato, es desarrollar un solo plan de descontaminación para el Valle Central de la región del Maule, en una prolongación de tiempo. Yo espero que podamos desarrollarlo de aquí a 3 años más, un solo plan de descontaminación para todo el valle, porque la gestión ambiental y la gestión de calidad del aire debe ser extensiva a todos los habitantes de nuestro Valle Central, de la región del Maule. ¿Y por qué hablamos de Valle Central? Y no hablamos, por ejemplo, de toda la región del Maule. Básicamente porque las ciudades costeras tienen mucho mejor ventilación y no tienen grandes problemas de
contaminación atmosférica. El problema de contaminación atmosférica está vinculado al Valle Central de Chile y de toda nuestra ciudad de centro-sur de Chile. Pablo, ¿y cuándo serían la expectativa de poder incluir también aquellas regiones del Valle Central del Maule, digámoslo así? Esperamos, mira, lo que pasa es que la construcción de un plan de descontaminación es una gestión que toma mucho tiempo. Fíjate que el plan de descontaminación del Valle de Curicó duró 5 años. Requiere participación ciudadana, hay que hacer estudios, hay que hacer levantamiento. Nosotros particularmente en este minuto estamos haciendo la declaratoria de zona saturada de Linares, y con eso ya tendríamos tres cabeceras provinciales que nos permiten avanzar al desarrollo de este plan. Yo creo que siendo bien conciso con las fechas, yo creo que en un periodo de 3 años podríamos tener un solo plan de descontaminación para el Valle Central de la región del Maule. Que incluye el resto de las ciudades. Excelente. Pablo, bueno, y en este mismo contexto, el tema, vemos que ha cambiado totalmente la realidad. O sea, el confinamiento nos plantea un nuevo escenario que seguramente va a ser más intensivo el uso de la calefacción domiciliaria. ¿Cuáles son las expectativas que tienen del plan de descontaminación atmosférica para este año y saber si es que en base a este nuevo escenario, también a esta nueva condición, en que podríamos eventualmente tener una mayor contaminación por calefacción, se han planteado nuevas estrategias dentro de las campañas que ustedes utilizan para apoyar esto? Ya hablábamos del recambio de calefactores, por ejemplo. Mira, todavía nosotros, podemos hacer algunas conjeturas respecto a la situación de confinamiento que se está viviendo a raíz del coronavirus. La verdad es que hay una cantidad importante de personas que están haciendo confinamiento, pero otras siguen trabajando y otras siguen desplazándose. Nosotros, para serte bien franco, la verdad es que todo lo que hemos pensado todavía son elucubraciones muy ambiguas todavía, no hay nada concreto que nosotros hayamos visto reflejado efectivamente en los indicadores de calidad del aire. Además que en los indicadores de calidad del aire hay muchas variables. Condición del clima, por ejemplo, el año pasado a esta fecha ya teníamos varios días de lluvia o lluvia, aunque no fuera tan fuerte, pero ya teníamos días muy fríos y teníamos días muy nublados. Y fíjate que hoy día en Talca tenemos sol y efectivamente esperamos que de aquí a los próximos 3 días haya una ola de calor. Incluso lo señalaba un investigador de la misma Universidad de Talca, Patricio González, que nos señalaba que en los próximos 3 días vamos a tener una ola de calor fuerte en Talca, situación que no se dio el año pasado. Además, hay indicadores de ventilación que nos permiten también hacer modificaciones en los pronósticos. Por lo tanto, como te digo, es multifactorial la situación particular, particularmente para la conjetura del pronóstico de calidad del aire. Sin embargo, este año nosotros preveíamos que iba a ser un poco más complejo, pero hasta el minuto no ha sido tal. Hasta el minuto no hemos tenido, por lo menos, episodios críticos de contaminación, en contra de lo que pasó, por ejemplo, el año 2017, 2018 y 2019, donde ya a esta fecha teníamos al menos un episodio crítico de contaminación. Este año particularmente no hemos tenido ninguno. Por lo tanto, como te dije, a principios de año, o cuando empezó el tema del coronavirus, nosotros supusimos que podría ser compleja la situación de este año, pero hasta el minuto no ha sido tal. Igualmente, seguimos invitando a todos los vecinos y a todos nuestros vecinos de la región del Maule en general a que atiendan las restricciones que están impuestas a los planes de descontaminación, porque recién estamos empezando la gestión de episodios críticos y nos queda mucho invierno por delante, y con el coronavirus encima se nos hace más necesario y pertinente también hacer caso de las restricciones que imponen los planes de descontaminación, por lo que les comentaba adelante, que la mala calidad del aire es un precursor de enfermedades respiratorias. Claro, sin duda. Ya viene el periodo de frío y ahí está lo incierto, ¿cierto? Entonces ahí está el llamado a que todos podamos hacer, así como hemos sido conscientes con el confinamiento, también podamos ser conscientes con el uso de calefacción que pueda contaminar aún más los niveles.
La pregunta siempre surge cuando uno ve humo visible. A todos les pasa en su barrio, me imagino, en su comuna. Es saber que estamos bajo un PDA, pero el tema de la denuncia. ¿Cómo los vecinos pueden denunciar estos humos visibles para de alguna manera regular eso a nivel, de vecinos, ¿cierto? Mira, es bien importante esa pregunta porque está vinculada a la fiscalización. La fiscalización de los planes de descontaminación y de los humos visibles en gestión de episodios críticos. Ahora, quiero hacer una salvedad. La gestión de episodios críticos es una herramienta también de los planes de descontaminación que se desarrolla entre el 1 de abril y el 31 de septiembre para el caso de Talca. Y durante ese periodo nosotros hacemos gestión, fiscalización de humos visibles. Sin embargo, los planes de descontaminación duran 10 años y el de Talca partió el año 2016 y termina el 2026. Ahora, respecto a la fiscalización en particular, es una materia, particularmente la fiscalización de humo visible desde viviendas, es una materia que corresponde a la Seremía de Salud. Y yo he visto también mucha gente crítica a esa función. Sin embargo, yo personalmente he participado en las fiscalizaciones que han hecho la Seremía de Salud con la Seremi y con su equipo. Ahí quiero decir que nunca vamos a tener los fiscalizadores suficientes para atender la realidad de territorios tan amplios como son Talca y Maule, y ahora que se suman también el Valle de la provincia de Curicó. Así es que la invitación a todos quienes, por ejemplo, quieren denunciar un episodio de humo visible, lo hagan a través de la página de la OIRS, de la Seremia de Salud, y ellos harán la fiscalización pertinente. ¿Y qué nos permite esto también? Cuando tú haces la denuncia por OIRS, tú puedes sentar un precedente de cuántas veces se ha denunciado a la misma vivienda, por lo tanto les permite también tener registro a la Seremia de Salud de la reincidencia, por así decirlo, en este acto. Así es que es súper importante porque eso nos permite dejar un registro. Muchas veces a nosotros nos envían pantallazos por redes sociales. La verdad es que las denuncias tienen que hacerse por la plataforma de la Seremia de Salud porque nosotros no tenemos el rol fiscalizador. Por la OIRS, entonces, la Seremia de Salud. OIRS de la Seremia de Salud. ¿Esta falta incluye multa? ¿Algún tipo de multa? Sí. Bueno, las multas que están incorporadas dentro de la normativa ambiental y la normativa de la Seremia de Salud respecto a humos visibles pueden ser sobre 3 UTMs. Esas multas van a beneficio fiscal, a beneficio municipal, perdón, y son llevadas por el caso de la justicia local, el juzgado de policía local. Perfecto. Yo particularmente he participado en algunas fiscalizaciones en donde se han cursado multas, y la verdad es que es bastante incómoda la situación, pero la gente tiene que entender que este es un tema de salud pública y es bien relevante, sobre todo para adultos mayores, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Totalmente. Además que es una situación súper incómoda. Ya solamente el olor que uno siente en ciertos sectores de Talca, ¿cierto? A las 7 de la tarde ya es una cosa casi que no se puede respirar. Sí. Es bastante crítico, así que el llamado también a los vecinos a participar activamente de esta autorregulación que debemos hacer como personas y conscientemente a usar bien los tipos de calefacción que podamos tener. En ese sentido, Seremi, ustedes cuentan con campañas que promueven, ¿cierto?, el uso de calefacción un poco más sustentable. Ya está la campaña de recambio de calefactores, ¿cierto? ¿Tiene alguna novedad esa campaña para este año? ¿En qué consiste? Mira, particularmente, volviendo al tema de los planes de descontaminación, los planes de descontaminación tienen varios pilares sobre los cuales se yerguen. Uno de ellos, de los pilares de los planes de descontaminación, es efectivamente el programa de recambio de calefactores, que busca hacer más eficiente la calefacción domiciliaria. Y por otro lado también está el programa de acondicionamiento térmico de vivienda, que busca hacer más eficientes las viviendas. En la medida que tú tienes una vivienda mejor aislada, requieres menos energía para calefaccionarla y por lo tanto menos emisión de material particulado. Para el caso del programa de recambio de calefactores, nosotros efectivamente año a año estamos haciendo recambios de equipos de calefacción que son poco eficientes, que son
muy contaminante. Incluso nos hemos encontrado con equipos de hechizos de calefacción, muchos casos son nosotros llamamos un registro fotográfico de cada uno de los casos que retiramos, pero algunos son extremadamente ejemplos de la tecnología y de la creatividad del chileno. La verdad es que estufas armadas con tambores de lavadora, mil cosas que hemos visto, eso nos permite hacer un recambio efectivo dentro de las ciudades. Tenemos contemplado en el plan de Talca y Maule hacer un recambio de 13.000 equipos de calefacción en los 10 años. Hasta la fecha llevamos una meta cumplida más o menos de 3.500, relativamente 3.500. Y este año particularmente vamos a volver a lanzar el programa Recambio de Calefactores, con el apoyo del gobierno regional, y esto tenemos que comentarlo también. El gobierno regional se hace gran parte del esfuerzo con los recursos del gobierno regional, así que le agradecemos a los consejeros regionales que hacen ese esfuerzo también, en aprobarnos los recursos. Este año esperamos hacer un recambio de alrededor de 1.300, 1.400 equipos en Talca, y en todas las ciudades en donde hacemos planes de descontaminación, que son 10, en la región del Maule, vamos a hacer un recambio de alrededor de 2.900 y 3.200 equipos. ¿Por qué no lo tenemos claro? Porque depende también del valor de compra de los equipos que año a año va modificándose. Así que este año sí tenemos programa de recambio de calefactores, esperamos hacerlo ahora durante el mes de mayo, el inicio de las postulaciones, y para toda la comunidad del sector de la ciudad de Talca y Maule, este año particularmente estamos ampliando el área de posible afectación al recambio de calefactores a los sectores del Culenar y Chacarillas en Maule, que corresponden también a la conurbación con Talca. Todas esas personas pueden postular efectivamente el recambio, salvo que sus equipos de calefacción, hoy día ya, por ejemplo, no podemos hacer recambio de equipos de hechizos, no podemos hacer recambio de cocinas a leña. ¿Por qué? Porque las medidas de los planes de descontaminación son progresivas, y ya al tercer año de implementación de un plan de descontaminación se prohíbe totalmente esos equipos, por lo tanto no podemos hacer recambio de ellos. Perfecto. Eso específicamente, Seremi, ¿cuáles son los requisitos para uno poder optar a este subsidio y cómo se postula? Oye, súper importante, mira. La gente también nos pregunta mucho, o muchas veces a mí personalmente me lo han dicho. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un equipo de calefacción que es antiguo, una salamandra, pero no puedo postular porque no tengo registro social de hogares. Y la verdad es que el subsidio de acondicionamiento térmico, o el subsidio de recambio de calefactores, no tiene que ver con la condición socioeconómica de la persona. Una persona que vive en el sector alto, una persona que vive en el sector menos acomodado, tienen la misma afectación en su combustión. O sea, su equipo de calefacción emite la misma cantidad de material particulado. Así es que no tiene que ver con la condición socioeconómica, cualquier persona puede postular, siempre y cuando viva dentro de los polígonos que están establecidos para el proceso de recambio de calefactores. ¿Cómo hay que hacerlo? A través de la página www.calefactores.gov.cl. Esa página está dispuesta para hacer la postulación. Quiero ser bien majadero en esto, sí, hasta el minuto no está abierta la postulación al programa Recambio, la vamos a abrir durante el mes de mayo, y vamos a informar oportunamente a toda la comunidad a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los diarios, y por supuesto también a través de las redes que ustedes mismos tienen dentro de la universidad. Así es que la opción de hacer el recambio este año está abierta y esperamos implementarla prontamente a mediados de mayo. Bien, excelente. ¿Y cómo se hace para el otro programa, el programa que tienen de aislación térmica en vivienda? Sí, ¿se puede hacer a través de una junta de vecinos? ¿Se hace a través de la constructora? ¿Cómo funciona ese programa? Mira, los programas de subsidio de acondicionamiento térmico se hacen a través de Serviu. Serviu es como la construcción de viviendas también, o los mejoramientos. Serviu externaliza ese servicio también en las EGIs, las empresas de gestión inmobiliaria, ¿cierto? Y a través de ellos se hace la postulación a los subsidios de acondicionamiento térmico. Los subsidios de acondicionamiento térmico para el plan de descontaminación de Talca y Maule son 30.000 en 10 años. Así es que hay una cantidad importante también de subsidios que le permite a todos nuestros vecinos hacer cambio de ventanas, por ejemplo, a ventanas termopanel, estucos térmicos, aislación de cubierta, aislación de piso, aislación de cielo,
sellos de puerta y ventana, barreras térmicas, todo ese tipo de modificaciones permite hacer el subsidio de acondicionamiento térmico, y fíjate que las personas con las que hemos tenido oportunidad de conversar después del subsidio de acondicionamiento térmico agradecen mucho, porque este subsidio, por un lado, trae externalidades positivas respecto a la menor generación de material particulado, porque se requiere menos calefacción, pero por otro lado también apunta al bolsillo de las personas, se gasta mucho menos en calefacción. Eficiencia energética, totalmente. Justamente. Y ahí las personas, entonces, si entiendo bien, lo tienen que hacer por medio de Servio. Servio, sí. A través de las EGIS. Ya. Sí. Perfecto. Bueno, Pablo, entrando ahora en otro tema de no menor importancia, ¿cierto? La sequía y la gestión del agua en la región, que sin duda es un problema que ya vemos hace más de 20 años en la región y que se ha diagnosticado en nuestra región incluso como una zona roja, aquellas zonas en Chile que se ven dramáticamente afectadas por el cambio climático, por este aumento de las temperaturas, la disminución de las lluvias. ¿Cuáles han sido las zonas más afectadas en términos geográficos dentro de la región? En términos de sequía y... La situación de la escasez hídrica es un tema relevante, un tema complejo para nuestra región, un tema que va a requerir desde ya esfuerzos más sustantivos por parte no tan solo del Estado, sino que también de la industria. El uso eficiente del agua, estábamos hablando recién de la eficiencia térmica, el uso eficiente del agua es un desafío mundial. Un desafío mundial que se ve acrecentado por la situación del cambio climático. Pero sobre todo diría yo que en regiones tan fuertemente enfocadas en el sector agroindustrial, creo que hay que hacer un esfuerzo importante también por hacer más eficiente el uso del recurso hídrico en ese sector. Fíjate que el 75% de los recursos hídricos de la región están destinados, y en el mundo el 70%, están dedicados a la producción agroindustrial. Por lo tanto, ahí también hay que hacer un esfuerzo. Yo lo he dicho en varias reuniones donde he estado. Creo que ahí tienen que hacer un esfuerzo los agricultores, el sector agroindustrial, la industria, por cierto el Estado, pero también hay un rol importante de la formación universitaria, y yo lo conversaba hace un tiempo con profesores de la Universidad de Talca. Creo que hay que hacer un esfuerzo también por enseñar a los futuros gerentes, administradores o administradores de campo, en su formación, de estrategias más sustentables para el uso del recurso hídrico. No puede ser que en la región del Maule sigamos utilizando riego botado, por ejemplo. Hay que tecnificar el riego para hacer más eficiente el uso del recurso. Y ahí hay un desafío grande hacia el futuro, porque en los procesos de certificación que antes veíamos retirados solamente al sector de la cuarta, a lo más la quinta región, hoy día los vemos patentes en nuestra región, y particularmente algo que para mí es muy decidor. Fíjate que el secano costero de nuestra región del Maule está siendo fuertemente afectado por la crisis, tanto así que ya no hablamos solamente de una crisis hídrica para el sector agrícola, sino que se está trascendiendo ya en una crisis humanitaria y sanitaria para el consumo, el agua de consumo. Los pozos se están secando, la gente está teniendo problemas, y si mal no recuerdo, el año 2018, 23 de las 30 comunas de la región del Maule fueron declaradas con escasez hídrica, y se estaba entregando agua potable en camiones de aljibe a esas ciudades, o sea, a esos pueblos. Por lo tanto, es preocupante, sobre todo cuando afecta a la realidad de la gente más vulnerable en nuestra región. Sí, claro, sin duda, cuando el tema llega, ¿cierto?, a un tema ya casi humanitario, de uso por necesidad básica, el tema, claro, se vuelve totalmente relevante, y si bien lo veíamos como un poco lejano al ver las realidades que existían en ciudades más al norte, ¿cierto?, en Petorca y todo el problema que hemos visto en esas zonas también muy productivas agrícolamente, y que han tenido un tema de desabastecimiento y de no disponibilidad para el consumo humano, quizás lo veíamos un poco lejano para la región, pero vemos que actualmente está pasando en la región.
Incluso, bueno, hace muy poco supimos que bajo el Ministerio de Obras Públicas la región fue decretada como un área de escasez hídrica. Claro. Si nos puede contar un poco más de eso, Seremi, ¿qué significa eso para la región? Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Hay que hacer una distinción respecto a los decretos que han salido este año particularmente. Uno es de escasez hídrica, que es el que emite el Ministerio de Obras Públicas, y otro es el decreto de emergencia agrícola, que es el que emite el Ministerio de Agricultura. Que sin embargo, los dos tienen una misma lógica y vienen de un concepto asociado básicamente a la escasez hídrica. Es bien relevante esto porque en la región del Maule desde hace mucho tiempo venimos con la escasez hídrica, lo hemos conversado con gente de la universidad, con investigadores de la universidad. La escasez hídrica en la región del Maule se arrastra ya por 12 años. La situación de crecimiento de la pluviometría también se viene arrastrando desde 12 años. Hay investigadores que en algún minuto señalaron que esto era un proceso cíclico. La verdad es que efectivamente hay un ciclo de sequía en los últimos 150 años que a lo más duraban 2 años. Y en esta oportunidad ya llevamos 12, por lo tanto ya no es parte de un ciclo natural ni normal, por lo tanto hay que hacer esfuerzos significativos ahí. Y la región del Maule también hace más de 30 años que ha dejado de hacer inversión en infraestructura que le permite también enfrentar la situación de escasez. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos en ese sentido, invertir en infraestructura para poder mejorar la utilización del recurso hídrico, invertir también en infraestructura ecológica que permita asegurar las cuencas del río Mataquito y el río Maule, ¿cierto? Que permita también tener cuotas mínimas, cuotas ecológicas, cuotas que permitan la subsistencia de la biodiversidad, por ejemplo, pero por sobre todo también que permita la subsistencia del recurso para el consumo humano, que eso es lo más importante que hay que privilegiar. El peor escenario que podríamos tener es que de aquí a 3 años más se empiece a racionar el uso del recurso, y ahí también yo quiero no evadir tampoco una discusión que es importante, que es el Código de Aguas. El Código de Aguas es del año 47, por lo tanto hay que sentarse a conversar cómo vemos desde el día, desde la escasez, porque hay una reflexión que yo siempre hago. Tal vez hace 10 años nadie se preocupaba cuando abría la canilla del agua cuánta agua estaba botando. Hoy día, desde la escasez, la perspectiva es muy distinta. En ese sentido, Seremi, yo, bueno, me ha tocado participar y conocer algunas mesas que han trabajado en estos temas de comités de agua, ¿cierto? Se conversa el tema de cómo viene también el cambio climático y la disminución de las precipitaciones. ¿Cómo se enfrenta esto desde la política pública? Hablábamos, ¿cierto?, que necesitamos un poco más de regulación al uso, necesitamos un poco más de infraestructura. Hay un tema de educación también ligado ahí, que es muy fuerte, enfocado en la conciencia del ciudadano normal, ¿cierto? Ante un escenario así, que es bastante preocupante, ¿hay estrategias, hay proyectos a futuro que se están formulando desde el Ministerio de Medio Ambiente u otros complementarios? Bueno, yo creo que hoy día todos los ministerios están bastante preocupados, pero lamentablemente esta es una preocupación que se viene dando hace muy poco, tal vez, una preocupación real respecto a la situación de escasez hídrica, que diría yo, esto es una visión bien particular, pero diría yo que desde el momento en que se empezó a repartir agua en camiones de aljibe en diferentes regiones de Chile, empezamos a preocuparnos un poco más de la situación. Todos los ministerios tienen planes para enfrentar la situación, pero creo que uno de los esfuerzos normativos más importantes que podemos sacar adelante es la ley de cambio climático. Que la ley de cambio climático, como lo hemos dicho en varias oportunidades, es un paraguas normativo que impone también medidas, impone también deberes y responsabilidades a cada uno de los actores públicos en esta materia. La ley de cambio climático también impone responsabilidades a cada uno de los ministerios para que hagan esfuerzos y planifiquen gestión en torno a la escasez hídrica o al cambio climático. En ese sentido, yo creo que
la ley de cambio climático para Chile es tremendamente relevante porque nos va a permitir hacer acción coordinada entre los diferentes ministerios, no tan solo el Ministerio del Medio Ambiente, no tan solo el Ministerio de Agricultura, ni tampoco el Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también tiene algo importante que decir, el Ministerio de Vivienda, por cierto, para poder planificar bien nuestras ciudades. Y fíjate que hay un tema que es bien relevante en este sentido también, que es la planificación de no tan solo de nuestras ciudades, sino de nuestras regiones. Hay que empezar a mirar bien, estratégicamente, cómo entendemos el crecimiento poblacional de nuestras ciudades en un escenario de crisis hídrica. Cómo entendemos también el crecimiento o el crecimiento y el desarrollo de la industria en un escenario de escasez hídrica, y vuelvo a reiterar la importancia que es cautelar las cuencas del río Mataquito y el río Maule para efectos de tener un resguardo del recurso hídrico y sobre todo de las cabeceras de estas cuencas, que son los glaciares que todavía quedan, algunos pocos. Por lo tanto, ahí hay una estrategia importante, por lo menos de conservación y resguardo de esas cabeceras. Importantísimo el tema de la política, ¿cierto?, de cambio climático. Aborda totalmente la diversidad de sectores industriales, la diversidad de temas que complejizan, ¿cierto?, todas estas soluciones, porque vemos que involucran a todos los actores de la región. En ese contexto, sin duda, hay que darle una gobernanza a esta planificación desde un contexto de política pública. Es bastante necesario. Seremi, bueno, para continuar, otro tema importantísimo y que todos los que reciclamos en nuestras casas nos preguntamos la pregunta inmediata es ¿qué está pasando hoy en día con el tema del reciclaje? Vemos que los centros de acopio, muchos de ellos están cerrados. ¿Cómo está funcionando eso a nivel regional? Bueno, lamentablemente uno de los coletazos del coronavirus ha sido la disminución, una fuerte disminución en el trabajo del reciclaje en la región del Maule. Por un lado, los centros de reciclaje, los puntos limpios, los puntos verdes, están casi todos cerrando, o ya están cerrados, muchos de ellos. Los recolectores de base, por ejemplo, muchos de ellos ya no están saliendo a hacer la recolección. Por lo tanto, el llamado nuestro es a quienes puedan quienes puedan y tengan espacio en realidad para hacerlo, que guarden los reciclables en algún lugar de sus viviendas, y quienes no pueden hacerlo, los dispongan para la recolección del camión de la basura, y que finalmente tenga una disposición en un relleno sanitario con todas las normativas legales vigentes. Pero la primera recomendación y la solicitud a quienes tengan el espacio para hacerlo, quienes puedan hacerlo, que guarden esos reciclables, porque eventualmente de aquí a 2 meses vamos a poder reactivar la cadena de recolección de residuos reciclables y poder volver a reactivar esta industria que esperamos que no decaiga, porque es una industria altamente necesaria para el desarrollo sustentable de nuestro país, y obviamente virtuosa, porque además encadena muchos actores públicos y privados, y muchos de ellos también viven de esto, que son los recicladores de base, que nosotros nos preocupamos mucho de ellos porque cumplen un rol fundamental en la visión de un país más sustentable y sostenible hacia el futuro. Claro, sin duda que el tema específico de la gestión de residuos municipal ha sido algo que el Ministerio ha comenzado ya hace bastante, yo diría, 5 años a promulgar con la ley, por ejemplo, la ley REP, ¿cierto? Como un primer gran avance a nivel incluso latinoamericano, dando un paso adelante en esta responsabilidad que se le extiende a quien genera los residuos. ¿Cuáles son los principales avances que podríamos ver al día de hoy en términos de todo lo que el Ministerio ha implementado a nivel regional y también estos desafíos quizás que quedan en este plan de gobierno de los próximos 2 años? Mira, básicamente yo quería comentarte también de que más allá de la situación coyuntural que estábamos viendo con el coronavirus, el Ministerio del Medio Ambiente hace rato viene desarrollando una hoja de ruta, y particularmente hoy día ya lo tenemos lista y afinada, una hoja de ruta para la economía circular,
que la economía circular lo que busca es cambiar una visión respecto a cómo entendemos nuestra economía en términos más generales. Hoy día nosotros obtenemos recursos, los procesamos, desarrollamos productos, los utilizamos y los desechamos. Lo que busca la economía circular es ser una opción más sustentable y sostenible en el tiempo, que lo que busca es que una vez que nosotros utilizamos los recursos, los productos o lo que sea que nosotros estemos utilizando, eso deje de ser un desecho y se convierta en una materia prima para un nuevo producto, y hacemos recircular lo más posible o hacemos darle mayor vida a esos productos y a esas materias primas para poder construir otros nuevos productos o tener otras materias primas nuevas, que es lo que nos va a permitir efectivamente hacia el futuro poder mirar con una visión de sustentabilidad lo que se viene, la crisis económica que se viene particularmente a propósito del coronavirus, la crisis climática que estamos viendo, que no hay que olvidarla tampoco. Efectivamente, vivimos dos crisis. Una, el coronavirus, y la siguiente, o la que ya veníamos trayendo de antes, la crisis climática, que esa no ha dejado de estar, a pesar de que ya no están los medios tan fuertemente, pero sigue existiendo y sigue también reflejando sus externalidades negativas en lo que vemos día a día. Y va a ser fuertemente reflejada seguramente, sumada a la condición de crisis económica, se va a acrecentar más fuertemente en los próximos años. Jeremy, para ahondar un poco más ¿sí? en el tema de los residuos, porque justamente conversábamos esto, que el Ministerio ya ha desarrollado un gran trabajo. ¿Cómo se ha visto la implementación en la región del Maule? Porque sabemos que esto de la economía circular requiere de programas de educación, requiere de personas que estén recolectando a nivel micro, de municipios que lo estén haciendo a nivel macro, de que la cadena ojalá no termine en centros de recolección en Concepción o en Santiago, donde normalmente están, y que se vayan armando mercados locales, ¿cierto? Me imagino que hay muchos desafíos en esta materia a nivel municipal, sobre todo. Y al mismo tiempo la ley también entrega subsidios, programas que se han estado implementando en todos los municipios del país. Entonces, un poco conocer cómo ha sido la realidad hasta el momento de la situación regional. Sí, mira, la ley de responsabilidad extendida al productor es un cambio significativo en cómo nosotros también entendemos el reciclaje en Chile. Partimos en algún minuto con la ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Que después se convirtió, o sea, que partimos con las campañas del Chavo Bolsas Plásticas, que después se convirtió en ley, pasamos a las bombillas, ahora estamos trabajando en avanzar en una campaña fuerte de los plásticos de un solo uso, pero entre medio también teníamos la ley REP, la ley de responsabilidad extendida al productor, que cambia el paradigma del reciclaje en Chile o de la responsabilidad respecto a los residuos en Chile. Hasta el día de hoy o hasta el año pasado, la responsabilidad de hacer reciclaje era de nosotros como consumidores. Con la ley REP se extiende esa responsabilidad en el productor. Es el productor el responsable de hacer reciclaje de los residuos que generan sus productos una vez que pierden su vida útil. Por lo tanto, en esa misma línea, será el productor de un neumático quien se hace cargo del neumático una vez que pierde su vida útil. Y ya no los veremos, por ejemplo, en las calles, en los caminos, en los bordes de río, sino que va a ser el mismo productor el que se va a tener que hacer cargo de recolectar y darle un nuevo uso a ese neumático. La ley REP apunta 6 productos prioritarios. El primero de ellos son efectivamente los neumáticos. Al año 2021, los productores de neumáticos en Chile se tienen que hacer responsables del 50% de los residuos que generan sus productos en el comercio nacional, ¿ya? Por lo tanto, ese ya es un esfuerzo. El año 2021, 50%, y va a ir incrementándose progresivamente hasta el año 2028, donde los productores se van a tener que hacer cargo de recolectar el 80% de los residuos que generan sus neumáticos, y por otro lado, hacerse cargo de la revalorización del 60% de esos residuos. Porque una cosa es recolectarlos, ¿cierto? Y tenerlos acopiados, y otra cosa es qué hacemos con ese neumático. Bueno, la ley REP también le extiende responsabilidad a la empresa
para que vea cómo le da factibilidad a un nuevo uso. Y eso va a ser chipeándolo, utilizándolo en carreteras, utilizándolo como caucho, utilizándolo para la construcción de otros productos, por ejemplo, de la industria del caucho, y nos va a permitir avanzar fuertemente en la incorporación de esta ley de economía circular. Por otro lado, la ley REP tiene otros productos prioritarios, envases y embalajes, que es el segundo, que yo siempre también lo planteo desde esta perspectiva. La gente muchas veces nos dice, oye, ¿qué sacan ustedes con prohibir el uso de las bolsas plásticas si en el supermercado, en el retail, está todo envuelto en plástico? Y es verdad. Bueno, la ley de responsabilidad extendida del productor, a través de su segundo producto prioritario, que es envase y embalaje, se hace un poco cargo de eso también. Serán los productores los que deberán hacerse responsables de la gestión de los residuos de su producto una vez que pierden su vida útil o ya son utilizados. Por ejemplo, quien te vende una caja de huevos se tendrá que hacer cargo de la caja también, una vez que se perdió la vida útil. Y eso va a significar dos cosas que son virtuosas también. Por un lado, se va a fomentar la industria del reciclaje, pero por otro lado, los mismos industriales van a buscar el rediseño de sus empaques y embalajes. Y por eso también ahí hay una oportunidad muy importante, por ejemplo, para las escuelas de diseño. Yo estuve hace poco tiempo con la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca. Yo creo que ahí también hay una oportunidad en la creatividad de los diseñadores respecto a cómo hacemos envases y embalaje más sustentables hacia el futuro. Son varias cosas, los productos que están contemplados en la ley REP, primero son neumáticos, envases y embalaje, aceites lubricantes, pilas, baterías, y se me queda un... y artículos eléctricos y electrodomésticos, que fíjate que importante sería que, por ejemplo, a través de esta ley, tú compras un refrigerador, y una vez que te dejó de funcionar el refrigerador, tú pudieras llamar a la empresa que te vendió el refrigerador, y que ellos fueran a retirarlo. Esa es la lógica de la ley REP. Así que, por un lado, tenemos esto, y no quiero evitar tu pregunta que va más al callo de qué es lo que pasa aquí en la región. La verdad es que la industria del reciclaje en la región todavía está en ciernes, está avanzando, sí, ya vemos como Talca, por ejemplo, como ciudades como Licantén, como Curicó, están haciendo puntos limpios de buena calidad. En Constitución aprobamos hace poquito tiempo también un fondo de reciclaje que nos va a permitir tener en poco tiempo más un centro de valorización. En Linares también estamos trabajando fuertemente para desarrollar un centro de valorización, y además como ministerio nosotros tenemos algunos fondos que permiten a los municipios optar a financiamiento para desarrollar estas iniciativas. El fondo del reciclaje particularmente le permite a los municipios optar a financiamiento de 14,5 millones para el desarrollo o la compra de adquisición de equipos y maquinaria para valorización de residuos, trituración, equipos, maquinaria, de limpieza, todo ese tipo de cosas lo pueden comprar a través de este fondo del reciclaje, que está abierta la postulación, en este minuto está abierta, y esperamos que los municipios se atrevan con este esfuerzo, que ya hay municipios que se han atrevido, y hay municipios incluso que van más allá de lo que nosotros podemos ofrecerles, particularmente Talca, que tiene una visión respecto a el desarrollo sustentable de sus territorios, que ha instalado en cada uno de ellos centros de acopio de material reciclable, que esperamos ya poder en poco tiempo más poder volverlo a operar, porque es importante. Ya había una cultura que estaba instalada en muchos talquinos, en muchos vecinos que estaban acostumbrados a hacer reciclaje en sus viviendas, y además que estaban acostumbrados porque son sus propios hijos también quienes lo han motivado fuertemente para que empiece a suceder esto. Así que no queremos esperar a que se pierda esa cultura, y por el contrario, seguir fomentándola. Bueno, entonces, ojo ahí a los municipios para estar atentos a la posibilidad de postular a estos fondos que de alguna manera apoyan, ¿cierto?, la construcción, el desarrollo de estas estrategias para cumplir estas metas que va a ir poniendo la ley REP, ¿cierto? Así que, sin duda que son herramientas que los municipios deberían estar captando desde ya. Bueno, Seremi, para ir concluyendo ya la entrevista, algunas preguntas que nos nacen de esta conciencia un poco más general y de la incertidumbre que hoy en día vivimos con el tema de la pandemia, y justamente sacando algo esperanzador, que para nosotros
los amantes del medio ambiente, ¿cierto? Es tan importante ver que existen cosas buenas también detrás de todo esto que se ha generado en la pandemia. Y como ya conversábamos, hay que luchar ahora por otra pandemia, que ha sido la pandemia histórica quizás ecológica, ¿cierto? Por llamarlo así, que ha sido una crisis ecológica que los gobiernos y las personas a nivel mundial no hemos podido frenar, como dice la misma Greta, ¿cierto? Entonces, preguntar de manera más personal, ¿qué oportunidades ves como esperanzadoras que pudiesen ayudar a enfrentar una crisis climática a partir de toda esta experiencia que ha sido de emergencia, ¿cierto? La que nos ha hecho enfrentar la pandemia del coronavirus. Mira, la verdad es que yo creo que algo importante que nos deja esto y que es parte de la reflexión que tenemos que hacer, y yo he visto, al menos lo he conversado con mucha gente, la reflexión de que estábamos viviendo una vida muy acelerada. Y el aceleramiento de esa vida nos llevaba a ser muy impulsivos, desde la forma en cómo nos relacionábamos hasta la forma en cómo entendíamos que aquello que tenemos es lo que nos describe. Y la verdad es que no es lo que tenemos lo que nos describe, sino que lo que somos. Y esto va muy relacionado con nuestras costumbres de mercado, nuestras costumbres de compra, de ser impulsivo en ese sentido, de esperar la inmediatez en todo. Este letargo en el que llevamos ya 2 meses nos ha reflejado que no es tan necesario estar corriendo todo el día y que de repente podemos tomar un respiro y que ese respiro también da manifestaciones de cosas tan bonitas como lo que hemos visto en imágenes por todo el mundo, cómo los animales han vuelto a algunos lugares, cómo la misma contaminación, particularmente en imágenes satelitales de China, se ha reducido fuertemente, pero mi preocupación particularmente respecto a eso es que la gente no entienda, ojalá que la gente no crea que con lo que hemos pasado estos últimos 2 meses, algo se ha solucionado. Y la verdad es que los 130 años de presionar al medio ambiente a través de los procesos de industrialización de nuestro sistema de vida, lo que pudo haber pasado en 2 meses de este periodo de aletargamiento no es nada en comparación a los 130 años que hemos dañado fuertemente el medio ambiente. Por lo tanto, no hay que pensar que ahora se limpió, por ejemplo, la contaminación del aire o se redujo en algo. La verdad es que esto es un abrir y un cerrar de ojos en la historia de descontrol que hemos tenido respecto a la forma en cómo hemos entendido nuestra relación con el medio ambiente. Por lo tanto, hay que hacer la reflexión de que es un momento que nos permita también comprender de mejor manera cómo debemos relacionarnos entre nosotros, cómo debemos relacionarnos con el medio ambiente, y sobre todo entender que, por ejemplo, el coronavirus es también efecto, o podría ser efecto también de una relación muy extraña con la naturaleza. El coronavirus es una enfermedad zoonótica. Es una enfermedad que viene asociado a cómo nosotros nos relacionamos con la flora y la fauna, por ejemplo. Hoy día, hace poco, durante la mañana, yo estaba leyendo los diarios cómo hay una amenaza fuerte por la introducción de una especie de abejas en Estados Unidos que podría dañar fuertemente la producción melífera en todo ese país y que eventualmente podría pasar a Sudamérica. Como también el tráfico ilegal de especies exóticas afecta fuertemente a la biodiversidad de cada uno de nuestros países. Como también, por ejemplo, el turismo descontrolado puede afectar a nuestras áreas protegidas. Lo conversábamos hace un poco tiempo también con otros investigadores, como por ejemplo el descontrol en el traslado de perros a áreas protegidas ha significado el que muchas especies exóticas y nativas se hayan estado descontrolando en esta área. El pudú, particularmente en nuestra región del Maule, está fuertemente amenazado por perros asilvestrados, que se van a dejar a la montaña, la gente los va a botar a la montaña y terminan siendo perros que se asilvestran y terminan afectando la biodiversidad fuertemente.
todas esas reflexiones yo creo que es importante que las tenemos que hacer hoy día, pero por sobre todo entender que este momento que estamos viviendo que bajamos un poquito la cadencia de nuestro diario vivir, nos permitan comprender que seguimos avanzando, que seguimos viviendo normalmente dentro de un contexto de anormalidad que tenemos, pero que no necesitamos muchas cosas tampoco para poder seguir viviendo tranquilos y privilegiar las relaciones personales por sobre todo y la buena relación con el medio ambiente. En ese sentido, a partir de esa reflexión, ¿cierto?, de lo que actualmente ya pasa, y que son hechos que totalmente irracionales, ¿cierto?, que uno piensa a veces cómo la gente lleva animales a lugares, como tú cuentas ahora, de reserva total. ¿Cómo ves ese escenario, un poco el pronóstico? Porque el llamado es a plantear escenarios futuros. Ya vemos que lo que hicimos hasta ahora no es suficiente. ¿Ves un escenario a partir de esto, un quiebre, o eres más clásico, por decirlo así, de lo que ha pasado? Sabemos que sin duda, como ya decía, no podemos continuar con el comportamiento que estábamos llevando de consumo, ¿cierto?, habitualmente. Y tenemos que pensar hacia dónde vamos como planeta. Mira, yo soy bien optimista en cómo veo el futuro, pero la situación del coronavirus es compleja, es muy compleja. Y hace 2 años, o hace 1 o 2 años, cuando empezamos a tomar fuertemente las banderas de lucha del medio ambiente, la sustentabilidad y la sostenibilidad en el mundo, creo que habían buenas luces de lo que podía venir hacia adelante. Ahora, lo complejo, y que es también lo que yo he tratado de plantear como una oportunidad, es entender que la crisis económica que se viene, los países van a establecer mecanismos para enfrentarlo. Ahora, ahí existe una oportunidad, buscar que esos mecanismos sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Si nosotros somos capaces de enfrentar la crisis económica que se viene con modelos de desarrollo sostenible y sustentable, seguramente vamos a tener una ventaja frente a otros países muy por sobre lo que se pueda hacer respecto a la coyuntura particular del coronavirus. Yo creo que Chile tiene una oportunidad, particularmente con la generación de energías renovables no convencionales, ¿cierto?, con la generación de energía a través del sol, de la energía eólica, y paneles solares. Por ejemplo, nosotros vemos una cantidad importante de proyectos de campos solares en la región del Maule. Evaluamos constantemente ese tipo de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, ahí creo que Chile, si quiere enfrentar de buena manera los desafíos que trae la crisis económica, debería poner todas sus cartas en el desarrollo de esa industria, de la industria energética, y que seamos en un futuro, ojalá, proveedores de energía a Sudamérica, pero energía limpia, energía renovable y energía no contaminante. A propósito de lo mismo, como tenemos una meta de descarbonización al 2040, yo creo que se tiene que hacer los esfuerzos ahí. Es una opción de desarrollo que tenemos disponible. Es gratis el sol, es gratis el aire, por lo tanto, ahí se deben abrir varias oportunidades para compatibilizar, enfrentar el problema económico con el desarrollo sostenible y sustentable de nuestros territorios, que nos va a convertir, si lo enfocamos bien, en un país de primer mundo, con una calidad de vida de primer mundo y con vecinos también que estén reflejando también esa calidad de vida y ese bienestar a través de vivir en ambientes sanos y saludables. Bueno, esperamos que el mensaje, tanto interno como todo lo que ha producido esto a nivel de números, sea analizado, ¿cierto?, reflexionado por todos aquellos que de alguna manera pueden replantear este nuevo paso a un modelo económico y social mucho más sustentable. Y como dices tú, sin duda que Chile tiene muchas esperanzas, sobre todo en el tema de energía. Ahí hay desafíos bastante importantes y somos un país que tiene, bueno, aparte de biodiversidad absoluta,
muchos recursos en donde podríamos sin duda trabajar en base a innovación, en base a también fortalecer la educación. Hay muchos ámbitos en los que podemos sacar provecho de esta pandemia. Bueno, Pablo, te quiero agradecer tu tiempo, tu disponibilidad para conversar con nosotros en este capítulo. No sé si te quieres despedir, agregar algo más. Bueno, yo primero agradecerte por la oportunidad de conversar, y la invitación a cada una de las personas que nos vean en este capítulo es a que todos tenemos una responsabilidad respecto al desarrollo sustentable y sostenible del país. Desde las universidades, formando profesionales que tengan una ética de sustentabilidad, hasta cada uno en cuestiones tan cotidianas como, por ejemplo, cómo enfrentamos nuestras lógicas de consumo, cómo enfrentamos nuestras lógicas de compra, cómo trabajamos también nuestros residuos, cómo disminuimos la generación de residuos, y cosas tan sencillas como esas nos van a permitir efectivamente mirar el futuro con mejores luces. Así es que un abrazo a ti, un abrazo a todos quienes nos vieron, y esperar que el futuro para nuestro país después de la pandemia sea promisorio. Sea mucho mejor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Así finalizamos un nuevo capítulo de este programa de conversación Mutalca Sustentable. Los invito a estar pendientes de las nuevas entrevistas. Que tengan un muy buen día. Adiós.